¿Me escuchan? Sí. Digo que las palabras de vida del Señor son vida, pero también son una gran responsabilidad, porque el Señor nos las da y quiere que nosotros las pongamos en práctica. En Juan 6:63 nos dice el apóstol, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que quiere el Señor que nosotros tengamos ese espíritu, que sepa discernir las palabras de nuestro Señor y no seamos como esos fariseos que escuchaban, pero que no entendían lo que el Señor les quería decir. Y entonces no era para bendición las palabras que Él pronunció. Vamos a orar. Oremos. Amante y buen Dios, santificado sea tu nombre hoy y siempre. Te agradecemos por todas tus bondades. Gracias porque estamos aquí. Tus misericordias son muchas. Cada día las demuestras en nuestras vidas. El estar hoy aquí también es una gran bendición y te agradecemos por ello. Te suplicamos que nuestro ser, nuestra alma, mente, cuerpo, espíritu, todo entero, nosotros podamos estar aquí, podamos comprender tus palabras, podamos corresponder a tan grande amor y tan gran sacrificio que hizo nuestro amado Jesús. Ayúdanos a ser reverentes, a ser pacientes, tolerantes, a tener ese amor que solo proviene de ti para amar a todos los que nos rodean. Ayúdanos a pasar por alto las ofensas, ayúdanos a pasar por alto y abandonar sobre todo lo que nos aparta de ti. Que podamos cada día ser idóneos para el cielo, tu Santo Espíritu nos perfeccione y podamos morar allí contigo por la eternidad. Bendice tu siervo, que en este lugar se manifieste tu presencia, perdona sus pecados y los de todos aquí, que podamos estar henchidos de ti y comprender y amarte. Transforma nuestras vidas y también la de nuestros amados que no te conocen y que no dan paso. Sé con ellos y que puedan venir a tus pies. Con los enfermos y cada necesidad tú la suples de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Te lo rogamos, agradecemos todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero de nada, anunciar pues que esta tarde, como viene siendo pues la costumbre de los últimos 2 sábados, vamos a hacer el ensayo
Empezaremos un poco antes, si cabe, a partir de las 2, entre 2 y 2 y media, ya con los hermanos atrás, mientras Javier ensaya con los chicos, con el canto que vamos a cantar entre todos, toda la congregación. Y ya luego a partir de las 3, pues venimos aquí y seguimos con los ensayos, tanto de la parte de instrumental como de la parte cantada. ¿Sí? Así que esta tarde de nuevo tenemos 3 sábados, incluyendo este, para ensayar. Así que tenemos que hacer un esfuerzo. Adelante. Para honra y gloria de Dios, vamos a cantar Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Pienso que Dios me ama a mí. Amén. Amén. Proverbios son parábolas, porque el concepto hebreo de la parábola, de la palabra que en hebreo es mashal, es muy abarcante. O sea, quiere decir símil, comparación, quiere decir una fábula, un proverbio. ¿No? Todos los proverbios se pueden considerar parábolas, o una revelación apocalíptica, un enigma, un seudónimo, un símbolo, una ficción, un ejemplo, un motivo, argumentación, una disculpa, objeción, incluso hasta un chiste, ¿no? Dependiendo del contexto, una parábola puede ser también eso. Es algo muy, muy abarcante. Ejemplos, ¿no? Cuando dice cual la madre tal la hija, en Ezequiel 16:44, o el proverbio de también Saúl entre los profetas, ¿no? Y otra, el ejemplo que puso Natán a David para hacerle ver el pecado que había cometido con Betsabé, ¿no? Como le habló de una ovejita,
como había alguien contentado que había cogido la ovejita del pobre en lugar de la de él. Y así están otras alegorías también, aunque veremos más adelante también que la alegoría es algo diferente, pero en algunos contextos también se puede entender la parábola como alegoría. En el Antiguo Testamento vemos la de la águila y la vid, en Ezequiel 17:3, y en fin, entre otras. En el Nuevo Testamento, en griego, la palabra es parabolé. También tiene un significado bastante extenso, ¿no? Sigue significando símil, como donde en el Nuevo Testamento habla del remiendo nuevo en ropa vieja, o comparación, ¿no? De las dos tiendas, Isaac, Jesús, en fin. O como adagio, el médico, cúrate a ti mismo, de Lucas 4:23, o proverbio, el ciego que guía a otro ciego y ambos caen en el hoyo. Así que con esta idea de que la parábola es algo bastante extenso, no es limitado a como lo entendemos, de que la habló Jesús, entonces eso nos dará una idea un poco más abarcante. Ya, las parábolas del Señor Jesús son más elaboradas, no son pequeños trozos, sino es como una pequeña historia. Entonces, ya veremos cómo analizarlas en más profundidad. ¿Y por qué estudiar las parábolas? Bueno, como ya se ha dicho, es una herramienta, y es una herramienta muy poderosa porque es una herramienta que para el tiempo en el que se empleó, en la época del Señor Jesús, por ejemplo, que no había medios audiovisuales, era lo más audiovisual que se podía tener, porque provocaba una evocación en las personas que la escuchaban. ¿Qué es evocar? Es recordar algo cuando ves otra cosa, ¿no? Te recuerda a eso. Cuando el Señor les hablaba, por ejemplo, de la siembra, cuando pasaban por un sembradío, pues se acordaban de esas palabras que el Señor les había dicho. O cuando estaban los pescadores pescando, pues se acordaba de la parábola de los peces, ¿no? De cómo recogen buenos y malos. En fin, tenía ese poder tan pedagógico de la rememoración, de evocar las cosas una y otra vez. Entonces las cosas que se repiten, sabemos que quedan en la mente, ¿no? Además, es muy bonito porque las parábolas son una manifestación de ese yo más interno de nuestro Señor Jesús. El Señor, como humano, pues tenía lenguaje, él había aprendido el lenguaje hebreo con sus limitaciones, ¿no? Que tienen todos los lenguajes. El usar de estas, vamos a decir, como imágenes, ya lo dice el dicho, ¿no? Que vale más una imagen que 1000 palabras. Con esto transmitía mucho más de todo lo que podía decir simplemente con leer un escrito, ¿no? Había imágenes dentro de las parábolas. Por eso es tan importante estudiarlas, porque a través de ellas se conoce más el espíritu y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. También tener en cuenta que cuando se estudia una parábola, a diferencia de lo que es una alegoría, lo que tenemos que buscar es un punto central. No nos podemos despistar diciendo, bueno, en esta parábola hay esto, y esto, y esto, porque hay cosas secundarias. Eso nos desviaría de lo que es el objetivo de cada parábola. En total hay como entre 50, 60, no se ponen de acuerdo los estudiosos, porque es verdad que hay algunas que son como repetidas entre los diferentes evangelios, y hay unas que son variantes. Está, por ejemplo, la de la oveja perdida y luego la del hijo pródigo, una cerca de la otra. Así que entre 30 y 60, podemos decir una cosa así, están las parábolas. Y cada una toca un aspecto del reino de Dios. Esa es la temática, el reino de Dios que nuestro Señor Jesús vino a mostrar. Él vino a mostrar el carácter del Padre y a anunciarlo ante una sociedad que, como veremos, estaba enraizada en los legalismos, en hacer pesadas las cargas a las personas. Y entonces el Señor vino a traer una revolución a todo esto. Y estas son las parábolas. Son perlas que revolucionan el pensamiento de la época de una forma muy suave, pero muy potente, porque tienen una carga importante de significado, como iremos viendo a lo largo del estudio.
Así que el objetivo al estudiar las parábolas es múltiple. Bueno, se han estudiado más o menos que en ellas se pueden agrupar como 5 facetas del pensamiento y de las buenas nuevas que traía el Señor, porque el Evangelio es eso, buenas nuevas. Y había novedades. ¿En qué sentido? Había novedades en sentido socio-religioso. ¿Por qué? Porque el poder que estaba instituido era el de los fariseos, por una parte, el poder religioso, y luego sabemos que estaban ellos bajo la autoridad romana. Había un poder pues político que superaba a lo que eran ellos. Y había la idea, el pensamiento incluso entre los discípulos, incluso hasta después que el Señor resucitó, que el reino que iba a traer nuestro Señor Jesús iba a ser aquí, en esta tierra, cuando no lo era. Entonces el Señor necesitaba transmitir que no era ese el objetivo, al menos no en su segunda venida. Ya luego en la tercera venida, cuando todo cambie, sí, será otra cosa. Pero en la segunda venida lo que venía era traer un reino de amor, un reino de igualdad social entre todos. Así que por eso traía una novedad socio-religiosa, porque desviaba el objetivo de pensar que era un reino de este mundo el que venía a implantar. No era. Era un reino, pero de amor y de justicia social. Por otra parte está la novedad teológica. Pensemos que habían llegado los fariseos y había otros grupos, estaban los celotes, que eran incluso violentos, y había los esenios también, estaban los saduceos, había diferentes grupos con matices. Pero había llegado a un punto en el que eran las obras las que conseguían los méritos y la salvación. Entonces el Señor lo que quiere es mostrar un Dios que es dador de gracia, que a los oprimidos, a las personas que estaban marginadas socialmente, ya sea porque fueran samaritanos o porque ejercieran profesiones pues, de dudosa providencia, probidad, pues estos eran marginados. Pues a esos el Señor venía y los amaba. Y eso, claro, chocaba con el pensamiento de que por los méritos de seguir las obras de la ley era que se conseguía la vida eterna. Así que tenemos novedad teológica en sus parábolas. También una novedad ética, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Para hablar así rápidamente, no sabía este comentario, pero bueno, tiene sentido. En el caso de la parábola del buen samaritano, el sacerdote no se detuvo porque dice que iba a Jerusalén, o venía de Jerusalén. No sé. Venía de Jerusalén, creo. Iba. Bueno, es que me suena que decía que venía. Se nota que el sacerdote estaba como en un estado de purificación, de santidad, y el acercarse a un herido, tocar sus heridos y todo, lo contaminaba. Por eso, aquí el Señor lo que quiere decir es que la ética cristiana está por encima de esos, vamos a decir, de esas tradiciones humanas, y de decir que, bueno, es que esto contamina, cuando en realidad lo más importante es la misericordia con el que sufre. Y en el caso del levita, dice que iba a, ese sí creo que dice que pasaba por ahí, y la idea era que él tenía prisa, parece, por lo que los estudiosos ¿no? Saben de la historia de los levitas. Ellos eran un grupo que más bien no era de un poder adquisitivo alto, y en la medida que participaban en el templo recibían pues algunos honorarios, y él pasaba deprisa, iba para ver si obtenía esa ayuda que era necesaria. Por eso no pensó en detenerse a ayudar al herido. En cambio, el samaritano, una persona que estaba como al margen de la ley, que no era legalista, ese fue el que usó de misericordia. Así que aquí vemos también esa novedad ética del cristiano que está por encima de los legalismos. También está novedad crítica de las injusticias sociales, ¿no? Que había en aquel entonces, como cuando habla, por ejemplo, de la esclavitud. Y una novedad, por último, escatológica, o sea, la que apunta al hermoso futuro de la venida del Señor.
Hay parábolas donde hablan ya de ese reino, de las bodas al final, ¿no? Cuando todos estaremos con el Señor. Comentar que los siguientes puntos están inspirados en un método de estudio que propuso un misionero claretiano, colombiano. Decir que los curas, pues, estarán, la Iglesia Católica estará en algún sentido, pues, equivocada, pero en este tema y en muchos otros de la Biblia tienen una teología muy profunda y muy hermosa de lo que es el Evangelio, y me gustó mucho una obra pequeña de unas 200 páginas, 200 y pico páginas, en donde habla de cómo analizar las parábolas del Señor y cómo extraerles todavía más provecho, porque son perlas de verdad. Y de la forma en que lo enfocan, muy metódico, muy profundo, es realmente hermoso. Él actualmente tiene 90 años, se llama Gonzalo M. de la Torre Guerrero. Aún vive, es un señor de 90 años, ya digo, un misionero, ¿cómo se dice? Claretiano. Y entonces él propone que se estudie la historia de las parábolas, o sea, que se estudien las parábolas, mejor dicho, de dos formas. Una, ubicándolas históricamente, o sea, analizando la historia de la parábola, y por otra parte, aplicando un método que suena así un poco como rimbombante, pero que luego veremos que tiene todo el sentido, y es lo que se llama la matriz social triádica. Nombre así un poco, luego veremos qué quiere decir matriz social triádica. Bueno, comentar que también, como esto es muy abarcante, las parábolas, quizás en este primer servicio estudiaremos hasta una parte, y en un segundo servicio, cuando me toque, pues lo tendré, pues ahondaremos un poco más en el estudio aplicando este método, que ya lo voy a presentar más adelante, el de la matriz social triádica, cómo lo podemos enfocar. Entonces, como decía, en primer lugar, él propone que se estudie la historia de las formas de las parábolas. Detrás de las parábolas hay un contexto, ¿no? Hay un trasfondo histórico. Y pensemos que las parábolas, tal como nosotros las leemos en los evangelios, no fueron así pronunciadas por el Señor. O sea, hay diferentes tiempos o en la vida de una parábola. Uno es el momento en el que el Señor la dice. Y la dice en un contexto de campo. La mayoría de las parábolas tienen un enfoque campestre. Y además, bueno, un enfoque de él, un Galileo que en cierta forma estaba un poco al margen de lo que eran las estructuras de poder de aquel entonces. Por otra parte, y siguiendo pues la cronología de la vida de lo que es una parábola, esa parábola que el Señor pronunció en un determinado contexto, por cierto, no se sabe el orden en el que las dijo, y además las repetiría en diferentes entornos, pasó oralmente a diferentes personas antes de que se pusieran por primera vez escritas. Luego, en una tercera fase, se escriben no todavía los evangelios, sino hay escritos previos a los evangélicos sobre esas parábolas. Y luego los diferentes apóstoles, Marcos, Lucas, hicieron recopilaciones y las organizaron temáticamente. Por eso nosotros encontramos capítulos donde una tras otra aparecen las parábolas, pero no podemos pensar que el Señor dijo una tras otra las parábolas, sino Él las dijo cuando venían a cuento, ¿no? Cuando estaba a lo mejor cerca de un sembradío y veía cómo estaban sembrando, entonces las usaba en ese sentido. Por eso ya tenemos hasta aquí 4 fases en la vida de una parábola. Cuando el Señor las pronunció, un momento, luego tradición oral, se iba transmitiendo, agregándole o quitándole cosas de acuerdo al contexto en el que se aplicaban, porque claro, y eso no es por criticar, pero cada uno de acuerdo a las necesidades que tenía la iglesia, pues aplicaba una parábola del Señor Jesús a otra realidad y le agregaba algunas cosas, como veremos. Hay comentarios al final de las parábolas que si uno estudia lo que es lo que dijimos, el tema principal de la parábola, se escapa un poco. Es por eso, porque son añadidos, no los dijo el Señor Jesús en su momento cuando explicó la parábola. Se nota que es algo que le agregaron.
Luego está en la fase en la que se redacta el Evangelio, se ponen las parábolas, ya digo, organizadas temáticamente, y luego yo pondría una quinta fase, que es luego la aplicación que nosotros le damos hoy en día a las parábolas, ¿no? Y que perfectamente las podríamos modernizar o adaptar a nuestros tiempos. De hecho, yo creo que es una herramienta que la podríamos usar a la hora de dar el Evangelio, ¿no? Se me ocurre, no sé, inventar parábolas nosotros también, porque son muy pedagógicas. No sé, una parábola que sea, por ejemplo, la de el conductor de un bus escolar. El conductor de un bus escolar es como el pastor, ¿no? Como el pastor que lleva a los niños, que a veces los niños hacen mucho bochinche, hacen mucho ruido, pero él no debe despistarse, ¿no? Porque él los conduce, ¿no? Como el conductor del autobús que no debe despistarse. Y así podemos hablar de la cobertura de los móviles y cómo tenemos que estar en conexión con el Señor, o cómo los ángeles dejan de protegernos si estamos en según qué zona, ¿no? Zona donde no hay cobertura de los ángeles, como tampoco hay cobertura del móvil. Y así podemos nosotros también en nuestros días llevarlo. Entonces, hablando de las parábolas en su contexto, nosotros decir que nos centraremos más en esa fase en la que el Señor dijo la parábola, no cuando fue repetida, transmitida oralmente, cuando se le agregaron cosas, cuando fue escrita en los evangelios, sino le quitaremos esas cosas añadidas, que se notan más o menos cuando son añadidas a la parábola, y nos quedaremos como con la parábola fresca, salida de la boca del Señor Jesús. Y voy a poner unos ejemplos de cómo es diferente el contexto de las parábolas cuando las dijo el Señor Jesús a cuando, por ejemplo, las escribieron los evangelistas. En la vida de Jesús, sabemos que Jesús era un maestro, un sabio popular, pero no había esa conciencia todavía de que era el Hijo de Dios, ni siquiera para los que lo seguían, a sus discípulos. Mientras que en el contexto de las primeras comunidades cristianas, Jesús ya es un maestro divino por la resurrección. Entonces cambia mucho el de, bueno, sí, es un maestro que está diciendo cosas muy bonitas, es un maestro divino por la resurrección. En el contexto de la vida de Jesús, él es sometido a persecución y a muerte, mientras que en el contexto de las primeras comunidades son ellas las que están bajo esa persecución y esa muerte. Existe Jerusalén cuando el Señor pronuncia las parábolas, mientras que en la comunidad cristiana, hablamos ya a partir del año 70 de nuestra era, Jerusalén está destruida. Muchas de las cosas pues giran en torno a Jerusalén, que bueno, eran parábolas que eran de un entorno campestre, pero también había que mencionaban a Jerusalén. Los romanos toleran a Jesús en la época de Jesús. En cambio, los romanos persiguen a la iglesia en la época de los apóstoles. Los apóstoles son discípulos en formación en el contexto de la vida de Jesús, mientras que en las comunidades cristianas del primer siglo, finales del primer siglo, ya los apóstoles son dirigentes, comunitarios, asentados. La humanidad de Jesús es palpable cuando el Señor habla, porque lo están viendo allí, es como un hombre más que habla. Mientras que lo que es más fuerte es la divinidad de Jesús, cuando ya lo estudian esas parábolas en los años finales del primer siglo de nuestra era. Los oyentes son principalmente judíos en el contexto de la vida de Jesús, mientras que el contexto en las primeras comunidades ya sabemos que fue los gentiles. Fueron los gentiles a quienes se dio ese evangelio, esas buenas nuevas. Las parábolas nacen principalmente en el campo, como se ha comentado. En cambio, en el contexto de las primeras comunidades hay un entorno más citadino, ¿no? Están más en las ciudades, ellos. Lo que os comentaba antes, así esos ejemplos de finales que se agregan a las parábolas y que no parece que fueran dichos por el Señor, sino agregados después, que no están mal porque también son inspirados, pero que el Señor en sí no parece que los dijera en su momento. Por ejemplo, el final del banquete dice: allí llorará y le rechinarán los dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta parábola el punto central no es el de la salvación para pocos, no, sino
la salvación para todos. Sin embargo, al final aparece eso. O el final de la parábola de las 10 vírgenes, que dice, manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora, ¿no? Cuando el punto central no es la vigilancia, sino el ser independiente, autoabastecerse con la ayuda del Espíritu Santo, no depender de la espiritualidad de otros, como querían las vírgenes fatuas depender de las vírgenes prudentes. Y así hay otros, el final de la parábola de los talentos, dice, el que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Es así un poco extraña esa frase que diga el Señor. O el de la parábola de los constructores de la torre, o el rey guerrero, que es como una variante. La parábola trata del autoexamen, ¿no? De cómo estoy yo, estoy preparado para hacer frente a las exigencias del Evangelio. También no es que me voy a embarcar en una misión y luego me voy a quedar a medias. Sin embargo, al final habla de la autonegación o de la negación. Así que por eso decía que hay cosas que, si analizamos las parábolas en esa fase inicial pronunciadas por el Señor Jesús, entonces habría que quitar esos finales a veces porque no coincide con lo que es la esencia y el principal tema de la parábola. Implicaciones, ¿no?, del género literario parábola. Como ya se ha dicho, hay un solo tema, no hay más de uno, sino es un tema de la vida cotidiana y es un símbolo. Entonces aquí, en el símbolo, ¿qué hay? Hay una parte interior, que es la del Señor Jesús, que es la que quien pronunció la parábola. Está una parte exterior, que es esa escena de la vida cotidiana que él quiere comparar con algo que es desconocido, porque aquí hay algo desconocido y hay algo conocido. Lo conocido es lo que la gente ve, lo que la gente está acostumbrada, y lo desconocido es o el amor del Señor, o la gracia, o el seguir al Señor Jesús, su reino futuro, en fin, todo eso a través de lo conocido. Lo desconocido se introduce a través de lo desconocido. De lo conocido, exacto. Lo desconocido a través de lo desconocido a través de lo conocido. Sí, ya me entendéis. Y se presentan los principios del reino del Padre en contraposición con lo de los poderosos, ¿no? Por otra parte, comentar eso, que fueron libremente expresadas por el Señor. No están encajonadas como en el Evangelio a un capítulo, sino el Señor las repetía una y otra vez. Y por eso no podemos saber el orden cronológico. Y ahora sí llegamos al punto en el que podemos explicar esa aparente contradicción de la frase del versículo introductorio, ¿no? Donde dice, a los de afuera se les habla en parábolas para que viendo vean, pero no perciban. En la Biblia a veces encontramos este tipo de afirmaciones que se llaman de un género literario profético, en el que se da como una intencionalidad a lo que se va a realizar, lo que realmente ya sucedió, porque hay profecías que son así como ha pasado, como en lo de Faraón, cuando el Señor dice, y voy a hacer que Faraón se endurezca, cuando en realidad él era libre, Faraón, y el Señor actuó como actuó fue por la dureza de Faraón. Lo que pasa es que el Señor, como sabe todo, a priori cómo van a suceder las cosas, lo describe de esa forma. Por eso tenemos que entender esta frase en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la ceguera de muchos judíos frente a Jesús, que ocurrió, ¿no? Se lee como una intencionalidad de Jesús frente a ellos, ¿no? No es que el Señor los hizo ciegos, sino que ellos fueron ciegos y no entendieron. Y el Señor ya sabía que iban a ser ciegos y que no iban a entender. Lo mismo que con el caso de Faraón. Y por otra parte, decir que como había una imposibilidad de los fariseos, por ejemplo, de todos los hipócritas que escuchaban las enseñanzas del Señor, por identificarse con el símbolo, entender lo que el Señor estaba diciendo en la parábola,
Entonces era imposible que entendieran. Se les hablaba, pero ellos no iban a percibir. Entonces, para ellos iba a ser como algo misterioso. En cambio, para los que oían de una forma sin prejuicios, esos iban a entender, ¿no? Como lo dice 1 Corintios 2:14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y eso es lo que le pasaba a muchos, que no entendían. La parábola como un símbolo, ¿no? Requiere de una contextualización, ¿no? Ya se ha dicho, del contexto cultural en el que se desarrolló la vida del Señor Jesús. Era carpintero, era campesino, estaba en esta zona de Palestina. Así que en esa expresión hay una parte, un mundo interior del autor de la parábola, y él expresa su forma de ver el mundo, ¿no? Lo que se llama así técnicamente como su cosmovisión. Y en esa expresión, pues, hay como un tercer elemento. Está el mundo interior, el mundo exterior, y en la parábola se juntan esos dos mundos. Y así se consigue una enseñanza, y además conseguimos adentrarnos en lo que es la conciencia del Señor Jesús. O sea, es como dije hace un rato, es algo maravilloso, ¿no? El poder escarbar, escudriñar, como dice, son tesoros escondidos que están en cada parábola porque son síntesis de lo que era el pensamiento del Señor Jesús y cómo con sus palabras a veces le quedaban cortas y necesitaba de imágenes para transmitir esos mensajes. Y por eso es tan pedagógica la palabra, por la cantidad de la parábola, por las imágenes que transmiten. Además, la parábola siempre nos lleva a un punto, y eso ya me quiero ya enfocar a lo de la famosa matriz social triádica. Nos lleva a un punto en el que nos presenta dos realidades y nos invita a tomar una decisión. O sea, el lector o el que escucha la parábola no queda indiferente a la parábola, sino tiene que tomar partido. Y eso es algo también muy importante y que por eso el valor que tiene pedagógico y el valor de transmitir el mensaje de las parábolas. Ahora sí, vamos con la famosa matriz social triádica. ¿Qué es eso? Matriz porque le da estructura a la parábola, ¿no? Social porque ya veremos que esas tres cosas, porque triádica viene a decir de tres cosas. Claro, podríamos haberla llamado matriz tridimensional porque tiene tres dimensiones, pero bueno, la llamo así, triádica de tres cosas, una tríada. ¿Cuáles son? Y son temas sociales. Por una parte, en la parábola hay las tendencias que son más al egoísmo de la persona. Hay una parte negativa, se presentan en las parábolas, por ejemplo, la del hijo pródigo y el otro hermano, como tenía envidia de él, o como la parábola del rico, ¿no? Y de lo del pobre, está el rico y luego está el pobre. Hay siempre como dos realidades que se contraponen. Hay una realidad, ya digo, de egoísmo, de explotación, de empobrecimiento, de opresión. Y luego, esa es una realidad social que se sufría en aquel entonces. Y que esa es la tendencia natural del hombre carnal. Pero hay otra realidad también, gracias a Dios, y que proviene de él, que es una realidad humanitaria, una realidad de tendencia del ser humano a ser humano. Y entonces ahí expresa la solidaridad, la igualdad, la fraternidad y el amor, que era la que el Señor quería transmitir. Y luego esa es la segunda parte social. Y la tercera, porque dijimos que era una matriz social triádica, de tres cosas. La tercera es ese punto en el que empuja a la gente a tomar una decisión. O sea, ante esa realidad doble, que por una parte es el egoísmo, el pensar solo en mí, el individualismo, y la parte más comunitaria de solidaridad, yo tengo que tomar una decisión. Me voy por un lado o por otro. Como no claudiquéis entre dos pensamientos, ¿no? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él.
Entonces, aquí el Señor nos confronta con una realidad a la que en donde tenemos que tomar una decisión, y ahí entra el libre albedrío de nosotros, la decisión. Esa es la tercera pata de esta matriz social triádica. Vamos a ver algunos ejemplos muy someros, y ya digo, en un posterior servicio aplicaremos este método de la matriz social triádica a estudiar diferentes parábolas del Señor Jesús, pero por ahora lo veremos así rápidamente. Por ejemplo, las parábolas, que se agrupan en diferentes tipos, de la llegada del reino, aunque en realidad todas están relacionadas con el reino de Dios, de una u otra forma. Pero la llegada del reino, tenemos la de los alegres amigos del novio. Por un tema de tiempo, simplemente voy a mencionar dónde están, aunque deberíamos rápidamente leerlas. Quizás no leeré todas las que tengo, pero vamos a buscar en Marcos 2:19. Le voy a pedir a una niña, a Rosmel, que nos lea Marcos 2:19 y 20. Son 2 versículos. Y vamos a ver cómo aplicamos ese método de la matriz social triádica a esta parábola. Marcos 2:19, parábola de los alegres amigos del novio. Marcos 2:19 y 20. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunan. Entonces, para simplificar esto de la matriz social triádica, vamos a hablar de cosas negativas que están en la parábola, cosas positivas y la decisión que hay que tomar. Aquí, lo negativo que vemos en esta parábola, que se muestra, cosas negativas, es la sociedad que está pues entristecida por el legalismo, porque no disfrutaban del Señor Jesús, sino estaban pensando en ayunar, en afligirse, cuando el ayuno es hacer bien a los demás, como dice el Señor Jesús. El Señor no quería ese tipo de religión que buscaba propios méritos, ¿no? Que era el sacrificio y por las obras, sino era una justificación por la fe, la que el Señor traía. Así que la parte positiva es esa sociedad que el Señor traía, que debe estar en permanente amor y alegría mientras está con ellos el Señor. Es verdad que llegarán momentos, como lo dice ahí, que habrá persecución, pero no era todavía el momento. Y entonces ahí, cuando el Señor se les será quitado, entonces sí habrán de afligirse. Pero no hay que afligirse antes de tiempo, quiere decir el Señor. La decisión es eso, es optar por la alegría, como el Señor dice que hagamos. Otra parábola, la de la semilla. El sacerdote la llama la semilla autónoma y el labrador respetuoso. En Marcos 4:26 al 29. ¿Nos puedes leer, Cecia? Marcos 4:26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, cosas positivas. Aquí, o primero las negativas. Aquí hay una sociedad que quiere el Señor transmitir, controlada por las tradiciones, ¿no? Que pensaba que había que controlarlo todo. Y aquí el Señor pone un ejemplo de un proceso de la naturaleza en la que no hay un control total. Es verdad que el ser humano pone la semilla, pero luego se tiene que quedar tranquilo y esperar. El Señor dice que un día tras día, con paciencia, espera como la semilla crece, se convierte en espiga, luego en grano. Y luego hay una tercera fase donde sí el ser humano vuelve a entrar en escena, porque dice que recogen la cosecha. Entonces, tenemos que entender esto, que nosotros no podemos ser tan controladores de todo, ¿no?
las personas que tienen cargos de responsabilidad tienen que dejar a las personas un cierto margen, me refiero a los hermanos en la iglesia, un cierto margen de maniobra y que el Señor las inspire, no estar encima de ellas, porque al final y al cabo a todos el Señor nos inspira y nos ayuda y todos somos semillas. No hace falta que haya un sembrador que esté pendiente ahí de hacer que germine. La germinación no depende de los hombres, sino del Espíritu Santo. Pero esa es otra que ya comentaremos rápidamente. Y lo positivo, bueno, es dejarse estar en las manos del Señor y del Espíritu, ¿no? Y esa es la decisión, dejar que la tierra produzca fruto, ¿sí? Habrá más o menos rendimiento en ese fruto, pero hay que dejar que la gente produzca fruto. La otra parábola, la del labrador, o si queremos, vamos, ya que la ha mencionado Samuel, aquí, ¿qué hay? En la parábola de, no sé si la tengo aquí, pero podemos ver, la parte negativa está el de la cizaña y el trigo. Es que había algunos que pensaban que había que cortar de raíz y antes de tiempo determinadas actuaciones que no estaban a veces muy claras, porque cuando una actuación es mala se tiene que cortar. Ahí no se trata de la cizaña, porque sabemos que la cizaña y el trigo se parecen. Es cuando hay actuaciones que se parecen a lo bueno. Hay cosas que parecen buenas pero que no lo son. Pero cuando la cosa es mala es diferente, ¿eh? Dicho esta acotación, lo malo es esas cosas que no están muy claro si son buenas o malas. Lo malo es cortarlas, porque a lo mejor no eran malas, a lo mejor eran buenas y estamos deteniendo una obra que era del Señor. Entonces, ¿qué es lo positivo aquí? ¿Qué es lo que que el Señor enfoca? Es dejar que las cosas sigan su camino y a veces el Señor puede transformar, no escribir recto en esos renglones torcidos. Y lo que un Pablo, por ejemplo, si los hermanos de Pablo en su tiempo lo hubieran matado porque era una amenaza, Pablo, para el cristianismo. Si lo hubieran exterminado, ¿qué habría pasado? Que todo el fruto que dio más adelante Pablo no se habría dado. Entonces, lo positivo es dejar que el Señor actúe, así como el crecimiento de la buena semilla, también el de la mala y que se evidencie. Y esa es la decisión que debemos nosotros tomar también en nuestra vida y a veces no ser tan radicales y criticones con, lo digo por mí, quizás con ciertas actitudes porque a lo mejor ocultan cosas positivas. Ya digo, para mí, cuando es algo ambiguo, cuando está claro, no podemos aplicar esta parábola, ¿no? Cuando está claro el mal, está mal. Más parábolas sobre la gracia, ¿no? Los invitados que se colocan en los primeros puestos, ¿no? Lucas 14, 7 al 10. Bueno, por causa del tiempo, bueno, vamos a pedirle a Elizabeth que la lea, pues. 14, 7 al 10. ¿Qué nos dice? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y al que diga da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el otro convidado te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Aquí la posición social negativa es la de esta persona que cree tener méritos y se pone en un sitio que no le corresponde, ¿no? Hay que dejar que el Señor nos ponga a cada uno en nuestro puesto. Positivo, pues es el que humildemente se va al último lugar
y espera pues que las circunstancias, que las personas lo vean y el Señor también lo acabe poniendo en el lugar. Así que no tenemos que tener más alta concepto de nosotros mismos, ¿no?, que el que debemos tener. El pastor y las 100 ovejas, así rápidamente, lo conocemos, ¿no? Aquí pues habla de la insensibilidad frente a la vida que peligra el Señor, porque había pues los que no se preocupaban por los necesitados, por los perdidos, que eran como estas ovejitas, sino preferían estar con los 99, con las 99 restantes. El Señor aquí nos habla que tenemos que preocuparnos por la descarriada. Dice que pues en el cielo hay más alegría por un descarriado que encuentra el reino de Dios que no por 99 que están bien, tranquilos, ¿no? Positivo, pues es sensibilizar a la sociedad, ¿no?, frente a la vida amenazada, vida tanto espiritual como material, ¿no?, de los oprimidos, los pobres que había en aquel entonces y siempre ha habido. Y tenemos que alegrarnos, ¿no?, por esa oveja perdida, así como tendría que haberlo hecho el hermano que se quedó, ¿no?, el hermano del hijo pródigo. Debemos alegrarnos también cuando un pecador vuelve al arrepentimiento. Otra, por ejemplo, la ética de la luz, ¿no?, que debemos ser luz, o en otra parte dice la sal de la tierra, ¿no? En el caso de la luz, hay gente que es inconsciente, ¿no?, de que son iluminadores sociales, ¿no?, que nosotros tenemos que ser luz al mundo, somos cartas leídas de todos los hombres, tenemos que dar un buen ejemplo, ¿no? Y las cosas, somos referentes, aunque no lo creamos, ¿no?, en la medida, en el círculo en el que nos relacionamos, ¿no?, con la humildad, pues tenemos que comportarnos, ¿no? Y a veces soportar agravios, ¿no?, y no reivindicar tanto las cosas. Positivo no ser consciente de eso, de la iluminación que debemos ser de las personas y tomar la decisión de no poner ese candelero, ¿no?, debajo de la mesa, ¿no?, de la música, ¿no?, encima para que todos lo vean. Y la parábola, por ejemplo, de las vírgenes es otra muy famosa, donde lo negativo es como unas dependen, ¿no?, de otras, quieren depender de otras, no son autónomas, sino se apoyan en ese espíritu, y el espíritu es individual, el Espíritu Santo se derrama a cada uno, no podemos esperar en el pastor, apoyar en el pastor o en el hermano que tiene más experiencia que yo, sino cada uno tiene que tener su lámpara y hacer acopio de aceite para cuando venga el esposo, ¿no? Y no sabemos a qué hora ha de venir. Decisión, eso, buscar el aceite del Espíritu Santo y no depender de la espiritualidad de otros. Y ser autónomo, es la parte positiva, no ser dependiente de los demás. La eternidad y los misericordiosos, Mateo 25, 31 al 41, le vamos a pedir a Scarlett que nos lo lea y ya casi estamos terminando. Mateo 25, 31, 41, es un poco largo, pero bueno, lee los primeros versículos hasta que nos quedemos con la idea. La eternidad de los misericordiosos. Mateo 25, 31, 41. Sí, no, por eso digo, no. Primeros versículos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán unidades delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, Bueno, ¿cuánto? ahí ya sabemos, ¿no? ¿Cómo fue que lo hicimos? Ya hemos leído esa parábola. Porque no lo hicimos directamente al Señor, sino a uno de sus pequeñitos. Y como lo hicimos a uno de sus pequeñitos, a Él lo hicimos. Así que aquí se presenta pues que en la eternidad, pues los que no fueron caritativos con el prójimo, pues no entrarán en la vida eterna. En cambio, sí habrá una eternidad con el Dios de amor para quienes amaron al necesitado en sus diferentes necesidades, en hambre, en sed, en enfermedad, en la cárcel, estuvieron con él. Por último, el hermoso futuro de los siervos vigilantes que abren prontamente. Lucas 12, 35 al 36, le vamos a pedir a Luis Mel. Lucas 12, 35 al 36. Los sirvientes vigilantes que debemos ser nosotros y que abren prontamente. Lucas 12, 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces, ¿qué grupos sociales están aquí representados? La parte negativa y positiva. Negativa, la gente distraída, la gente que no está pendiente de las cosas que pasan, ¿no? Sabemos que estamos viviendo unos tiempos complicados, ¿no? Y que el Señor no se tarda en venir. Y no debemos estar distraídos, sino positivamente ser vigilantes y estar atentos a esa venida del Señor. Y la decisión nuestra tiene que ser abrir nuestro corazón, abrir las puertas y dejar que Él entre y cene con nosotros. Y ya como conclusión me gustaría volver a leer un texto de la hermana White. Bueno, tenía, un texto al principio de la hermana White y posiblemente por las prisas me lo salté. Pero lo voy a leer ahora y luego este último texto de la hermana White. Dice, Jesús utilizó su enseñanza, mi gran maestro, ¿no? Dice, puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza para que oyesen la voz que habla en todas las cosas creadas. Y a medida que sus corazones se hacían más sensibles y sus mentes más receptivas, les ayudaba a interpretar la enseñanza espiritual de las escenas que contemplaban sus ojos. O sea, había un trasfondo espiritual en todo eso. Las parábolas por medio de las cuales le gustaba enseñar lecciones de verdad muestran cuán abierto estaba su espíritu a las influencias de la naturaleza y cómo le agradaba sacar la enseñanza espiritual del ambiente en que transcurría la vida diaria. Cristo se valía de las aves del cielo, los lirios del campo, el sembrador y la semilla, el pastor y las ovejas, para ilustrar verdades inmortales. También sacaba ilustraciones de los acontecimientos de la vida, de cosas familiares a sus oyentes, tales como la levadura, el tesoro escondido, la perla, la red del pescador, la moneda perdida, el hijo pródigo, las casas construidas en la arena y en la roca. Y este era el que me había dejado, y ya como conclusión dice, las lecciones de Jesús había algo para interesar a cada mente. Eso es algo bonito también que tienen las parábolas, que podemos hacer diferentes lecturas, una lectura más infantil, más gráfica de lo que es la parábola y una más profunda, ¿no? Hasta llegar, ya digo, hasta lo que es la conciencia del Señor. Impresionar cada corazón se impresiona de una forma diferente. De ese modo, la tarea diaria, en vez de ser una mera rutina de trabajo exenta de pensamientos elevados, era animada por recuerdos constantes de lo espiritual y lo invisible, aquellas evocaciones que se tenía cuando se daba uno la vuelta y veía una escena que le recordaba aquello de la parábola y lo relacionaba con el mensaje de la parábola. Del mismo modo deberíamos enseñar nosotros. Aprendan los niños, esto está en Conducción del Niño, página 50. Aprendan los niños a ver en la naturaleza una expresión del amor y de la sabiduría de Dios. Vincúlese el concepto del Creador al ave, la flor y el árbol. Lleguen todas las cosas visibles a ser para ellos intérpretes de lo invisible y todos los sucesos de la vida medios de enseñanza divina.
Este es mi deseo y oración. Carlos. Vamos a cantar el himno 541. Sí, vamos a recoger antes una ofrenda de captura voluntaria. Mi amante Salvador, cantaré mi inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús. La última. Vamos a llevar una oración. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tus bendiciones, porque nos has dado a tu Hijo unigénito para que nos anuncie tu amor, tu gracia, como inmerecidamente pues recibimos todos estos dones, como no son nuestros méritos los que nos hacen recibir estas bondades, este amor tuyo, sino es por ese amor inconmensurable que nos tienes como tus criaturas, que nosotros, así como el deudor, al que se le perdonó la deuda, pues también perdonemos a los que nos ofenden, que actuemos cada vez según tu santa palabra, que seamos una luz también en este mundo, que seamos considerados con aquellos que nos rodean, que no queramos pues cortar aquellas pues plantas que nos pueden parecer cizañas, pero que tú tienes para ellas un futuro, en fin. Sé con nosotros, perdónanos, acompáñanos, danos la alegría, Señor, de la salvación, esa alegría que tú transmitías, que no seamos legalistas, ni veamos pues, atemorizados y con miedo, sino que mostremos a los demás que hemos conocido una verdad que nos hace libres y que nos hace felices,
contentos de que en este mundo es verdad que podemos pasar a aflicción, pero estamos pensando en la patria venidera, donde todo será justicia y felicidad y estaremos a tu lado. Perdona nuestras faltas y pecados, sé con los que están enfermos, con los que están en el valle de la decisión. Ayúdalos a tomar esa decisión que tú también nos empujas a cada uno, porque nos has dado ese libre albedrío, que se decanten por la parte positiva, por la parte buena, que es estar contigo. Todas las súplicas que te hacemos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, dar la bienvenida. Me han dicho que hay un señor que nos visita, también un chico que aunque algunas veces ha venido, está Daniel, en fin, tenemos, sí, el señor, ya le... ¿Cómo su nombre, perdón? Mario. Vale. Bienvenido, sí. Vamos ahora sí a tener la doxología final, y si está, sí. Vamos a la bendición. ¿Me oyen? Sí. Estamos reverentes para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Feliz sábado y bendiciones para todos. Amén.